El principio de progresividad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la obligación para que todas las autoridades en el ámbito de su competencia interpelen y apliquen los derechos con el objetivo de garantizar su ejercicio y protección. Sin embargo, contrario a ello, la presente iniciativa transgrede parte de los derechos políticos electorales de los ciudadanos que pretendan reelegirse, como lo establece el artículo 18 del Código Electoral del Estado de México. La elección consecutiva para el cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos será por un periodo adicional. A mí me gustaría que pudieran aclarar en esta mesa cómo se va a solventar el tema de reelección. Esa es una primera reflexión. En este sentido, habrá regidores que se verían afectando su derecho de reelección por la disminución de los mismos. Hay que recordar que el pasado 10 de septiembre aprobamos una reforma para dar mayor certeza e imparcialidad al proceso de reelección de los cargos de diputados y miembros de ayuntamientos. Con lo cual, lo que pudimos haber avanzado, retrocederíamos de inmediato, destacando la incongruencia de esta legislatura. Analizando la propuesta, también prevemos la transgresión del principio de pluralidad en la integración de cabildo, principalmente donde solo hay 2 regidores por representación proporcional, en tanto que se tienen 9 partidos políticos con registro o acreditación local en la entidad, lo cual impediría el acceso de por lo menos 6 partidos a estos espacios, dejando de garantizar que las minorías puedan contar con representación y se generaría un bipartidismo o tripartidismo en el mejor de los casos. Con base a la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de acuerdo a la acción de inconstitucionalidad 63/2009, se determinó que la emisión de normas dirigidas a regular el principio de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos, las entidades federativas deben de seguir los mismos lineamientos previstos en la Carta Magna y en lo relativo a los porcentajes que debe de ajustarse la integración de cabildo, y no tendrían que alejarse estos del 60% de los funcionarios electos por mayoría relativa y 40% de representación proporcional. Sin embargo, con la reforma planteada a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral, no se observan los porcentajes señalados, ya que se reduce la representatividad de los RP en cabildo, pues para los municipios menores de 150,000 habitantes, que son el 83% del total de la entidad, tendría la representación proporcional del 28.5%, y los integrantes de mayoría relativa serían del 71.5%. En consecuencia, se restaría la certeza y la pluralidad a los acuerdos municipales, además de una sobrerepresentación de la mayoría. El principal argumento vertido en la exposición de motivos deriva de la aplicación de una política de austeridad por el gasto de los recursos de los municipios destinado a los regidores y síndicos. Si bien este argumento central carece de un análisis financiero, el cual nos pudiera generar información de ahorro que se pudiera establecer en los municipios y a dónde se estaría destinando. Si bien se ha comentado, carecemos de un documento específico que justifique adecuadamente el tema de austeridad. Bajo este argumento, y en un ejercicio sano, se tomará como ejemplo el municipio de Cuautitlán Izcalli. En este municipio, con la propuesta, se reduciría un síndico y 7 regidores. Realizando un cálculo con su salario mensual neto publicado en el portal de información pública de oficio mexiquense, equivaldría a 430,800 pesos mensuales. En un año, esto representaría 5.1 millones de pesos. Pero esta cantidad no se compara con lo que dejó de ejercer el municipio, pues de acuerdo con la cuenta pública en el 2019, tuvo un subejercicio de 678,654,000 pesos, así como Naucalpan
Toluca o Teoloyucan, que también presentan subejercicios. Estos datos refieren que si bien es importante la austeridad, hay temas trascendentales como el adecuado ejercicio del gasto. Por ello, las reformas y esfuerzos deben de ir encaminados a un verdadero cambio que trascienda más allá de lo político, con resultados tangibles y no mediáticos, que no solo no ayudan, sino dañan la democracia. En razón a lo anterior, no hay una justificación debida y argumentada ni proporcional que fundamente esta propuesta. Por el contrario, se está menoscabando el órgano democrático de los ayuntamientos, donde se representan los intereses plurales de los habitantes de cada municipio, restándole voz a la oposición y a las minorías. Asimismo, se estaría alterando perversamente la vida municipal, pues se pueden generar efectos de concentración de poder en unos cuantos, quedando en manos de aquellos con mayoría y en detrimento de los sectores minoritarios o formando cacicazgos. Por otro lado, en esta legislatura hemos aprobado diversas iniciativas donde les hemos brindado mayores atribuciones a los gobiernos municipales, por ser el ámbito de gobierno más cercano a la población en varias materias, como la atención al adulto mayor, la protección animal o la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con la presente iniciativa queda ambiguo la figura y el trabajo de los ediles, al eliminar las comisiones y no determinar cómo será el trabajo de los ediles, pues son a través de las comisiones como se da seguimiento a las acciones de gobierno. Aquellos compañeros y compañeras que han tenido la oportunidad de conocer de cerca la vida municipal, sabrán que el gobierno municipal es el único ámbito de gobierno en México semiparlamentario, donde los cabildos son espacios de pluralidad política, siendo sus integrantes interlocutores válidos para atender los diferentes problemas, desde la búsqueda de recursos económicos alternativos hasta mejorar la participación de la comunidad en los diversos proyectos a desarrollar por parte del gobierno municipal. Avanzar en la disminución de esta figura va en contra de la democracia participativa y lo único que genera que en lugar de tener decisiones consensuadas, democráticas y plurales, tendremos decisiones unilaterales, antidemocráticas y concentradas únicamente en unas cuantas personas. Por último, quiero comentar que se debe de considerar que actualmente la integración de los ayuntamientos es con base al último censo poblacional del 2010. Realidad que al día de hoy ha cambiado mucho respecto a la cantidad de la población en cada uno de nuestros municipios, por lo que debemos de considerar que cualquier toma de decisión de esta índole, el censo más actual, y me refiero a los resultados del censo 2020, y con ello evitar la integración que esté desvirtuada por utilizar información desfasada. Acción Nacional refrenda el compromiso democrático con la sociedad, recordando que su origen deriva en una minoría opositora, en lucha por espacios que dieron representatividad a una sociedad plural para que posteriormente puedan consagrarse en una mayoría. Clara esencia del sistema democrático. Pero hoy se olvidan de esta lucha y bajo un falso argumento de austeridad disfrazan su carácter autoritario. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria, presidente. Saludo con mucho afecto a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Compañeras diputadas y diputados que integran estas comisiones. La reforma político-electoral que se analiza el día de hoy en estas comisiones y la cual fue presentada por el senador de Morena del Estado de México, claramente atenta contra la democracia y las minorías de la entidad mexiquense. Todos sabemos que esta le quitará la voz y voto a las mismas minorías y a sus representados en sus municipios. Además, dicha iniciativa vulnera los derechos político-electorales de los ciudadanos
que pretenden reelegirse en las próximas elecciones. También eso todos lo sabemos. Resulta extraño que un partido que viene de las minorías, que luchó por muchos años para poder hoy ser gobierno federal, hoy desde aquí quiera atentar contra la representación de las fuerzas políticas, que reitero, fueron minorías en los cabildos de los municipios. En Acción Nacional vemos en esta propuesta, discúlpenme el término, pero es una ocurrencia de quien la está presentando. Pues lo hace con un afán únicamente, discúlpenme otro término, pero es de protagonismo con miras a las elecciones del 2023. Qué lástima que a 2 años de tomar protesta como senador, ya lo había dicho yo anteriormente, no haya presentado una sola iniciativa como proponente que ayude a los mexicanos a salir de esta crisis en materia económica, de salud, laboral y de seguridad, que creo esos sí son temas coyunturales y de una trascendencia y de importancia social. Asimismo, es importante señalar que parte de la justificación que contiene la exposición de motivos para disminuir a los ediles municipales se centra en austeridad y corrupción en el Estado de México. Sin embargo, ya lo comentaron los 2 diputados que me antecedieron, dentro de la exposición de motivos no establece el monto o recursos que se ahorrarían con dichas determinaciones. Si bien algunos diputados aquí han señalado algún monto aproximado, no hay algún estudio sólido que confirme dicho monto, pues las proyecciones que Acción Nacional ha realizado están muy alejadas de lo que se ha señalado. Asimismo, qué raro que hoy se plantee este tema de austeridad aquí, cuando a nivel federal se propone en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2021 un incremento de 55,000 millones de pesos para recursos destinados a servicios personales. Esto habla de un doble discurso de parte de Morena. Hablan de que aplican medidas de austeridad y transparencia, pero en los hechos y en la realidad se demuestra lamentablemente lo contrario. Por otra parte, señalan que esta propuesta ayudará a los municipios, pero las diferentes encuestas indican que actualmente la mayoría de los 56 ayuntamientos que gobierna Morena en la entidad son los ayuntamientos peores evaluados, donde hay más corrupción, inseguridad y pobreza. En estos momentos es importante no distraerse de los temas urgentes que verdaderamente requieren la atención de todas las fuerzas políticas, como el salvar la mayor cantidad de vidas mexiquenses infectadas por el COVID, generar empleos, combatir la pobreza, entre otros. Por último, quisiera cerrar mi intervención reiterando, Morena promovió una lucha histórica por muchos años, reitero. Por ello hoy les decimos a los aquí presentes, quien vote a favor de la presente propuesta, traicionará la democracia, traicionará a México y traicionará al Estado de México y traicionará también a la gente que luchó y que se dijo ser de izquierda a lo largo de su lucha. Y recuerden que los voy a señalar y que la factura que hoy aprueben de acuerdo a la votación se les va a cobrar en las próximas elecciones. A quien afectará mayormente esta reforma cuando entre en vigor será a quien hoy tiene mayoría en este Congreso, pues en dicho momento será minoría por el desastre económico, social y de salud que están provocando por los malos gobiernos al frente de su representación. Es cuanto, presidente. Gracias. Se registra
su participación y se le concede el uso de la palabra a la diputada Brenda Escamilla Sámano. Gracias, presidenta. Saludo a todos mis compañeros diputados y diputadas presentes. El tiempo de los gobiernos piramidales, majestuosos, de una sola visión, ha quedado atrás. Hoy debemos reconocer que la necesidad de contar con una visión más amplia de la realidad hace que los gobiernos, las leyes y las políticas públicas sean integrales. La representación proporcional le permite la participación a las minorías, gracias a las cuales este país se sigue transformando. La verdadera democracia implica la presencia de diversas formas de ver y actuar en la vida pública. Recortar el número de síndicos y regidores no puede verse solo como un tema de dinero. No puede mirarse con ojos de austeridad, aquello que tiene más bien tintes de eliminación de la oposición. Las minorías también representan a la sociedad. Para hablar de eficiencia y de resultados gubernamentales, debe existir una equilibrada división del trabajo y, sobre todo, debe reconocerse la necesaria visión que enriquece a los gobiernos. Fortalecer las instituciones implica permitir la pluralidad y determinar las tareas de cada uno. Fortalezcamos y aclaremos entonces sus tareas. Eliminarlos para evitar la confrontación es señal de autoritarismo, señores. No nos confundamos ni confundamos a la sociedad. ¿Y qué vamos a decirle a las mujeres, compañeras diputadas? La lucha de las mujeres también debe considerarse. Han sido años de mucha lucha por la participación política. Y esta iniciativa corta de tajo y deja en la mitad de la mitad lo que hemos avanzado. Esto es un retroceso en la vida democrática del Estado de México. Mi experiencia como regidora es que a partir de la oposición se construye. Yo fui compañera regidora de una regidora de Morena y recuerdo los cabildos donde había acuerdos con la presidenta. Y señores, si uno gobierna bien no tiene por qué espantarse de cuánto gana un regidor. Recortémosles el salario, no den moches, porque eso demuestra que entonces los presidentes hoy están dando moches para obtener mayor gobernabilidad. Además, qué triste, diputado Faustino, que usted fue síndico. Y ahora resulta que las nuevas generaciones no van a tener derecho a poder estar en ese espacio. Y también quiero preguntarle, diputado, ¿por qué dice que hay un estudio, el cual no tenemos aquí? Yo no veo ningún estudio, hablan de un estudio de ahorro que yo no estoy viendo. Entonces creo que sería irresponsable que esta comisión dictaminara cuando al cuarto para el rato nos llegó el dictamen que cambiaron en una mesa técnica. Y cuando hablan de un estudio que no conozco, sería cuánto, y ojalá me pasen ese estudio, porque hablan de un ahorro que yo no veo. ¿Es cuánto? González Cepeda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas. Yo creo que desde que nacimos tenemos un don. Ese don lo tenemos todos, se llama libre albedrío. Saber lo que es bueno y es malo. Hoy saben si es bueno aprobarla o es mala. Esa es la decisión y su libre albedrío de cada quien, de cada uno de los que estamos aquí en estas mesas. Hablamos de austeridad, de corrupción, pero pues yo creo que no han volteado a ver hacia Sinacantepec. Ahí no han volteado a ver. Pero bueno, el municipio concebido como un orden de gobierno se entiende como el nivel primario de la organización estatal e incluso nacional. Y se debe de ser una expresión concreta de la realización de la democracia. En esta, el espacio político inmediato en el que los ciudadanos ven protegidos sus intereses de manera directa y se encuentran reflejados en su inclusión política. Por otra parte, el gobierno más eficiente es sin duda el que más concentra, actúa para solucionar las necesidades que existen en la sociedad. Los ciudadanos están cansados de promesas incumplidas y exigen tener funcionarios que realmente los representen. Los édiles son quienes espera la mayor de las respuestas y el mayor de los trabajos. La sociedad,
en muchas ocasiones no distingue de quién es la responsabilidad administrativa. El agua, el drenaje, el alumbrado en sus comunidades, pero se identifican que un regidor o un síndico o el presidente municipal es el enlace que habrá para darles una rápida solución hacia sus peticiones. Y hoy en ese trabajo, esa representación a favor de la sociedad se deja totalmente abajo. Anteriormente los gobiernos lograban legitimar su autoridad mediante el autoritarismo, las decisiones centrales y la imposición del poder. En eso, Acción Nacional tuvo el valor de dimitir, de concientizar, y desde la oposición, el Partido Acción Nacional fraguó la alternativa, denunciando que muy pocas veces tomaban en cuenta a los gobernadores. En ese camino fue andado para apertura etapas nuevas que consolidarán la democracia en nuestro estado y en nuestro país. Y por ello, que sabemos y reconocemos que el origen de la representación se encuentra en la ideología de la democracia fuerte y palpable y sobre todo en legitimidad, que los ciudadanos otorgan al gobierno que dice representarnos, por pocas que sean esas ideas. Son importantes y deben de estar referidas en un sistema político para encontrar mejores formas de organización política, pero siempre con la aspiración de que sean las más legítimas. Esta visión fue evolucionando hacia el derecho de gobernar solo cuando la población otorga su consentimiento, cuando la posibilidad de mantener o no esa autoridad dependerían en gran parte de la capacidad de responder a las necesidades de la comunidad. Así surge la representación como la autorización que la comunidad otorga a algunas personas para actuar, escoger y hablar por nuestra comunidad. La representación debería de ser un espejo de la nación, debe de ser la democracia representativa, una forma de gobierno, y esta pierde todo significado si responde a los intereses de una o más personas. No se puede pensar en el ciudadano en un solo espacio, pues en cada nivel donde se crea algún aparato público existe una demanda de participación ciudadana, de intervención y en definitiva, o de representación. Hoy cualquier discurso en torno a la propuesta parece limitar la democracia, retroceder en los supuestos de democracia que no deberían ser parte de una agenda de un gobierno que llegó por la democracia, que alternó de un poder y un régimen alento también desde las minorías una transformación democrática. La lucha de las minorías ha sido permanentemente en entidad amparadas bajo un sistema democrático y representativo que garantice darles la voz en los espacios públicos, como en este caso son los cabildos, órgano colegiado decisorio en los municipios, formado pluralmente y legitimado por el voto de los ciudadanos. Es aquí donde se vierten las ideas y se fortalece la oposición, pero sin duda este órgano se verá afectado con la presente propuesta, debilitando su legitimidad y carecer una representatividad de las minorías. El argumento principal para la reducción de integrantes del cabildo se sustenta en la austeridad, pero no hay ningún señalamiento en los montos en la iniciativa. Sin embargo, el proponente en diversas entrevistas maneja datos de ahorro entre 1.500 millones y 2.000 millones de pesos anuales, lo cual es un análisis realizado que difiere de la cantidad, pues de acuerdo a las recomendaciones del Consejo Valoracional Salarial para el ejercicio 2020, se calcula un aproximado de 500 millones de pesos anuales, muy por debajo de la estimación de los 2.000 millones de pesos, con casi un margen de error del 300%, por lo cual solicitamos se puedan explicar claramente lo mencionado por el proponente, al fin de tener claridad y argumentos claros que se puedan ser verificados y razonar, reflexionar los alcances de esta propuesta y hacer acciones propositivas para que las funciones de los édiles
exigir rendición de cuentas, promover políticas de austeridad, fiscalizar recursos de manera eficiente y destinar como representantes todo nuestro esfuerzo para servir a la sociedad, aún sin la mayoría. El Partido Acción Nacional hoy representa dignamente las ideas de quienes nos han dado electo, y como lo ha mencionado Manuel Gómez Morín, todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar, mediante procedimientos electorales imparciales y objetivos, la expresión y representación de las minorías, los derechos de los ciudadanos para intervenir en el proceso de integración del gobierno, al que se vive y se forma parte de su propio gobierno, y debe asegurar a los ciudadanos la libertad de información y su libertad de criticar a quienes ejercen el poder. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria, presidente. De verdad, considero una verdadera lástima. Da pena que se quiera transgredir a la democracia en nuestro Estado de México, que se atente contra las minorías y que se venga a esta mesa y se diga, pues ni modo, somos mayoría. ¿Y qué creen? Las minorías y la democracia tienen un respaldo propiamente de la propia ciudadanía. Yo creo que un pueblo sin democracia es una anarquía. Con mucho respeto, porque además lo respeto mucho, el diputado Maurilio dijo que los ayuntamientos se encuentran pervertidos al día de hoy. Yo le digo, diputado Maurilio, que sí, en efecto, hoy más que nunca, los ayuntamientos se encuentran pervertidos. Nada más que cabe la casualidad que 56 de esos ayuntamientos los gobierna Morena. Y también hay que decirlo, son los peores evaluados. Ya se refirió por parte de varios diputados que es necesaria aprobar por el ni modo, porque somos la mayoría, esta iniciativa. Pero absolutamente nadie de los diputados que en un momento dado pueden rubricarla con el proponente, dicen con números reales de los 125 municipios, hablando de uno por uno, ¿cuál va a ser el ahorro? Todo queda muy ambiguo. El diputado Nazario habló del municipio de Catepec y comentó las cifras. Pero, diputado Faustino, perdón, diputado Faustino, ya la traigo contra el diputado Nazario. Perdóneme, diputado, perdóneme, es que los dos son morenitos. O sea, aquí el tema es que yo quiero que me explique también alguien cómo no se va a tentar. Yo también soy morenito, no se preocupen, no se sientan ofendidos. ¿Cómo no se va a atentar contra la vida pública y democrática con esta decisión respecto a que no hablan, reitero, en ningún momento cuál va a ser el ahorro? Que nos presenten una tablita de los 125 municipios, porque también sus números, de acuerdo al dictamen, pues no dan.
Ya pusieron el ejemplo del municipio de Cuautitlán Izcalli. Entonces, aquí tampoco estamos, creo yo, y lo comentó con mucho respeto, lo reitero, el diputado Maurilio dijo, vamos también a tratar una iniciativa del señor gobernador, pero creo que tampoco estamos en un contexto de una por otra. Esos acuerdos no se valen. Los compañeros de Morena les gusta hablar del pasado, seguirse quejando del pasado. ¿Por qué no hablamos de los últimos 2 años del actual gobierno federal? En materia económica, menos el 18.9% respecto al mismo periodo del 2019. Un gobierno que ha crecido 0 en materia económica. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía en México se contraerá en un menos 10.5% en el 2020. El Banco Mundial pronostica un retroceso de menos 7.5%. Y la OCDE calcula una caída de hasta menos 8.6% durante este año. El tema económico y el tema de la reactivación con respecto a la pandemia creo que sí es una urgencia. Si ustedes salen y le preguntan a la ciudadanía si quieren más o menos regidores, contra una pregunta que también les pueden hacer a la propia ciudadanía con respecto a un aumento económico, ya una reactivación económica, nadie va a fijarse en el contexto de regidores. Y eso es clarísimo. Que no nos vengan aquí con el canto de las sirenas. Por supuesto que ese no es un problema urgente que se tenga que atender en este momento. Respecto al tema de inseguridad, se quejan mucho de la inseguridad en los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, pero la realidad es que hoy estamos peor. Hay que reconocerlo. Vemos una estrategia fracasada, totalmente sin rumbo. Y señalo ello porque el acuerdo, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, infieren que durante los primeros 21 meses el presidente López Obrador se han registrado 60.447 homicidios dolosos. Es decir, y eso sí, no podemos utilizar el término ni modo, tenemos que decir lamentablemente 28,000 homicidios más que en el mismo periodo de Peña Nieto y 38,661 más que en el periodo de Calderón. El diputado Maurilio habló de realidades y dijo, vámonos al contexto de realidades. Estas son las realidades, tristemente. Asimismo, delitos como los feminicidios han crecido con el tabasqueño, y señalo ello porque entre enero y julio de este año aumentaron más del 5% en comparación con el año 2019 y más del 9% en comparación con el año 2018. Cifras que dejan ver esta cruda realidad y la ola de violencia delincuencial con la que lidiamos día a día, ustedes, nosotros, nuestras familias, lamentablemente. ¿Quieren que hablemos de corrupción? ¿Quieren que hablemos del contexto de salud? La diputada Azucena comentó de los Venancios, de los Chuquis, así les dicen en Ecatepec, pero pues cuando el senador fue presidente municipal en Texcoco, su primo era director del agua. Eso es nepotismo. El tesorero era hermano del senador. Eso también es nepotismo. En el DIF, una nuera del senador. Eso también es nepotismo. Entonces, yo creo que coherencia, creo que al final del día hay una discrepancia generalizada y creo que este tema requiere mayor análisis. Es cuanto, presidente, secretaria, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Sí, muchas gracias. Se ha vertido por parte de mis compañeros diputados que uno de los ejes primordiales de esta iniciativa es con respecto al tema presupuestal. Bajo esta consideración, ¿no sería entonces
generar un replanteamiento acerca de la eficiencia y la eficacia de la administración pública municipal y el generar mecanismos en este sentido. Bajo esta misma tenor, si estamos hablando de un tema de eficientar recursos, yo preguntaría al diputado Faustino, que es quien presentó la iniciativa, el por qué la eliminación, defendiendo la iniciativa, el por qué la eliminación de las comisiones edilicias. ¿Cómo el día de mañana se va a solventar ese trabajo legislativo si estamos haciendo una adecuación a la ley orgánica municipal? ¿Qué es lo que van a estar haciendo mañana los ediles? ¿Cómo se van a desahogar las comisiones legislativas? ¿Cómo se van a discutir los asuntos al interior del cabildo? Otra cuestión, bajo esta misma situación, esta iniciativa le apuesta al centralismo y no a un desarrollo municipal, no a un federalismo coordinado, cuando sabemos que el origen de México y una de las fortalezas de México son los municipios. Al momento en que se eliminan las comisiones edilicias, le das por lo tanto la facultad al presidente municipal de poder tomar determinadas decisiones y qué papel va a estar desempeñando el día de mañana entonces los ediles. Bajo esta tenor, fortalezco y robustezco abono más a lo que planteó mi compañero diputado Omar Ortega, referente al artículo primero, artículo 16 del proyecto de decreto. En la fracción primera únicamente se está considerando con respecto a la mayoría el 66% y de representación proporcional 33%. En la fracción segunda el 75% para la mayoría y 25% con respecto a la representación proporcional. En la fracción tercera a la mayoría se le da el 70% y a la representación proporcional el 30%. A la fracción cuarta a la mayoría se le da el 61% y a los RPs 38%. ¿Cómo hay este equilibrio con respecto a las fuerzas políticas? ¿Cuál es la fórmula que se puede determinar para decir cuántas regidurías por cada número de habitantes? Quisiera que me explicaran cuál es la fórmula o la lógica para poder hacer dicha distribución. Y aunado, y sigo recalcando con respecto a los datos estadísticos del INEGI, y pongo de ejemplo mi querido municipio de Atizapán de Zaragoza. En el 2010 se le determinó que tenía 489.160 habitantes. Para ello, redujeron un síndico y 3 regidores, para ajustarlo con base a la población. El Consejo Estatal de Población y aparte el Intercensal del 2015 determina que Atizapán de Zaragoza tiene 553.000 habitantes, 553.000 habitantes. Bajo esta fórmula que ustedes plantean, o que se plantea, ¿cuál es la lógica que se va a determinar? Intercensal, la 2010, la 2020, y este es un ejemplo solamente de Atizapán de Zaragoza. Muchos municipios han incrementado su número de habitantes. Entonces, ¿cómo va a ser esa proporcionalidad en cuanto a la distribución de cabildo? Quisiera dejar estos cuestionamientos para el diputado Faustino. Ingrid Chemelensky Castro, en contra. Brenda Escamilla, en contra. Y qué lástima que no tenían respuestas y por eso acabaron el debate. Juan.